las pacientes, desde planear una cirugía conservadora, desde disminuir la cirugía en la axila, es algo que se debe planear desde el inicio. Si no lo hacemos en equipo, de nada va a servir todo el tratamiento sistémico que dé el oncólogo médico para que los objetivos después no sean. Si vamos a colocar un clip, es decir, lo vamos a colocar solo en la mama, en la axila, ¿para qué? ¿Qué estoy buscando? Eso es una cuestión fundamental. El equipo debe de estar integrado desde el inicio. La exploración física es fundamental, el estudio de imagen, la colocación o no de clip y elegir adecuadamente a la paciente y principalmente para qué lo voy a hacer. La definición de cáncer de mama en enfermedad temprana, como lo van a ver ustedes cuando busquen información, nosotros y les van a enseñar a partir de qué etapa clínica de mama es temprana, a partir de qué etapa clínica es localmente avanzada. Entonces vamos a tener al 2B latoso, que el 2B que tiene N1 y el 2B que no tiene N1, es decir, cuál es localmente avanzado, qué es temprano. Nosotros sabemos que no es lo mismo una etapa clínica 2 que una etapa clínica 3C con ganglios supraclaviculares. Sin embargo, en las guías, para cuando lo busquen, van a ver que por definición, para las guías extranjeras, todo lo que no es metastásico es early, ¿no? Entonces, esto es complejo porque algo que debemos considerar en mama, además del TNM que deben de dominar, clínico tenemos el TNM patológico, que es sumamente diferente, y además tenemos ya la estadificación pronóstica, que es cuando consideramos si el paciente tiene receptor de hormonas positivos o tiene HER2 o es triple negativo. Esto es súper fundamental porque no es tan sencillo como ponerle un TNM al paciente y tomar una decisión. Aquí está, y se lo puse de la NSCN, porque lo más resumido que se pueda, porque finalmente esta es la pregunta del examen, esta es la pregunta que tendrían que dominar de memoria. Por supuesto que mama no es tan simple como se puede imaginar, no es tan simple como que me aprendo eso, lo llevo, listo. Va a haber casos súper individualizados, desde etiologías especiales, desde qué tanto receptor de estrógeno tiene. No es lo mismo que tengamos una paciente con receptor de estrógeno de 100 que de 10. No es lo mismo que tengamos una paciente con HER2 bajo que con HER2 positivo. Hay muchísimas particularidades para la individualización en la toma de decisión y principalmente en mama, como lo van a ir viendo en el tratamiento en sus clases. Pero estas son las definiciones como prácticas, las más de memoria que nos va a dar la NCCN. Y aquí dice que los beneficios pudieran ser facilitar una cirugía conservadora, convertirlo inoperable en operable, y para nosotros los oncólogos médicos y para todos nosotros es fundamental para los tipos HER2 positivos y triple negativo la decisión de la adyuvancia. Lo que haya después de la neoadyuvancia, el residual que haya después de haber dado una neoadyuvancia nos va a ayudar a decidir el mejor tratamiento adyuvante con beneficios incluso en supervivencia global. Es decir, la información que nos da dar tratamiento sistémico antes de la cirugía es fundamental. Aquí no viene y no lo coloca la NCCN, sin embargo, está bien documentado la respuesta patológica completa. Ya no les puse esa gráfica, la van a ver en muchísimas clases, pero la respuesta patológica completa en la mayoría de los estudios, aunque empieza a ser algo controversial, no los voy a confundir, pero hasta el momento la respuesta patológica completa es un subrogado de supervivencia libre de enfermedad y supervivencia global. Esto es significativo porque nos dice que las pacientes que alcanzan esta respuesta tienen más probabilidad de no recurrir y de vivir. Y muy fundamental, más allá de eso, quisiera que recordemos, nos ayuda a los oncólogos a decidir qué adyuvancia le da beneficio a la paciente. No es lo mismo un tumor resistente a toda una terapia sistémica a un tumor que responde. ¿Qué oportunidades tenemos? Y se los puse en verde porque esto es algo que hace 2 años no se hablaba de una forma tan categórica y de una recomendación en SCN o en las guías europeas o en ASCO o en San Galen, pero nos da la oportunidad de que las pacientes clínicamente N1 positivo inicialmente tengan respuesta, clínicamente se vuelvan N0 y omitamos la disección axilar completa. Esto es significativo porque sabemos que con la disección axilar completa depende el centro, depende el lugar. En el país donde se haga podemos llegar hasta tener hasta 15% de linfedema y 31% de parestesias crónicas. Entonces estamos afectando la calidad de vida de la paciente al poder tener una oportunidad de omitir una cirugía más amplia en la axila con la respuesta al tratamiento sistémico neoadyuvante. Permite observar la respuesta al tratamiento y cambiarlo si es necesario.
y nos da también tiempo para tener un test genético. Sabemos de la prevalencia de nuestras pacientes en México con variantes patogénicas en BRCA con cáncer de mama triple negativo es hasta el 30%. Nos puede dar tiempo para tener el resultado y tener la mejor decisión del tipo de cirugía que va a tener esta paciente. También a veces, y lo menciona la NCCN y las recomendaciones, cuando se planean cirugías oncoplásticas, cuando se planean cirugías más conservadoras, nos puede dar tiempo para la correcta planeación del tratamiento. ¿Qué precauciones? Y así lo menciona la NCCN, nos dice, bueno, puede haber sobretratamiento si la paciente no fue estadificada clínicamente de forma correcta y puede haber progresión durante el tratamiento. La realidad es que la progresión durante el tratamiento no es tan frecuente. En algunas series, las series más grandes, retrospectiva, ronda alrededor del 6% de progresión, depende dónde se haga, depende de la intensidad de dosis, depende qué medicamentos se estén dando. Entonces, esto pues es algo que debemos de considerar también. Las indicaciones lo divide la NCCN en pacientes que son de inicio operables, las pacientes que son inoperables y quienes no sean candidatas. Las inoperables son aquellas pacientes, por ejemplo, con cáncer de mama inflamatorio, las pacientes que tienen un tumor muy voluminoso, N2, N3 o clínicamente T4, son pacientes que no son de entrada la paciente operable que nos va a dar márgenes negativos, que es evidentemente uno de los principios oncológicos más importantes. En cuestión de las pacientes que inicialmente pueden ser operadas, ¿por qué las llevaríamos a neoadyuvancia? Ya dijimos, respuesta patológica completa, saber la respuesta para decidir el mejor tratamiento adyuvante es la segunda. Entonces, ¿quiénes son, por ejemplo? HER2 positivo, triple negativo, que sean T2 a partir de T2 o que tengan un N1. ¿Por qué? Porque ya vimos que nos va a dar en estos dos subtipos principales un subrogado para supervivencia global, supervivencia libre de enfermedad. Tumores grandes con deseo de cirugía conservadora, relación mama-tumor, que inicialmente quizás no tuviéramos la mejor posibilidad de que lleguemos a esa cirugía conservadora. Clínicamente N positivo, que pudieran convertirse a N0 con la neoadyuvancia y ofrecerles una cirugía menos agresiva en la axila. Y vamos a ver qué se puede considerar en T1C, en HER2 positivo y triple negativo. La realidad es que la mayoría de las guías nos recomiendan que desde T1C se dé el tratamiento neoadyuvante. Lo dejan como considerar, como individualizar. Vamos a ver que pudiera haber una discusión interesante multidisciplinaria respecto al beneficio claro, respecto a que si se opera primero, después lo podemos desescalar. Pero en la mayoría de los votos de las recomendaciones, digamos, por los expertos, para triple negativo, T1C y HER2 positivos, pudiera ir a neoadyuvancia de inicio. Y vamos a ver que vienen herramientas súper importantes como las firmas genómicas para estos dos subtipos de cáncer que nos van a ayudar a tomar una mejor decisión. ¿Quiénes no son candidatos a neoadyuvancia? Enfermedad, bueno, pacientes que tengan enfermedad in situ extensa, o tumor invasivo mal delimitado, porque no vamos a poder medir una respuesta de forma correcta, o precisamente un tumor no palpable que clínicamente por imagen no pueda ser evaluado porque no lo puedo medir, entonces no sé qué voy a quitar, entonces no sé qué va a responderse. Estos son pacientes que no serían los mejores candidatos que no son candidatos a recibir la neoadyuvancia. Otro concepto clave dentro de estos conceptos de neoadyuvancia es el residual cancer burden, que lo van a ver reportado muchísimo en los reportes de patología. El residual cancer burden es precisamente la cantidad de células en axila y en mama, en el tumor primario, que quedó posterior a la neoadyuvancia. Y vemos que este residual cancer burden es de lo más utilizado en los ensayos clínicos y lo usamos como subrogado para supervivencia global, para supervivencia libre de enfermedad. Lo vamos a ver en algunas gráficas. Vemos aquí cómo lo hace el patólogo, tiene el tumor, hace secciones, hace la medición en laminillas, tiene que ver de acuerdo a los campos de amplificación el porcentaje de células viables, hace una suma. Acá se considera respecto a los ganglios, si fueron ganglios positivos, incluso ya se puede estar considerando si fueron micro o macrometástasis. Para términos generales es ganglios, tumor, cuánto lo miden en laminillas, qué porcentaje de viabilidad, y con eso dan una escala que se llaman residual cancer burden. Cuando es respuesta patológica completa, sabemos que es el RCB de 0, que es lo que pues buscamos
patológicamente con la neoadyuvancia. Entonces, conceptos claves, porque voy a empezar a hablar de los subtipos y del tratamiento sistémico, que es lo que me voy a enfocar. Nuevamente, ustedes van a tener clases del enfoque quirúrgico específicamente. Respuesta patológica completa hasta el momento subrogado de supervivencia global y supervivencia libre de enfermedad. La neoadyuvancia me permite desescalar desescalar el tipo de cirugía que pueda haber en mama y, muy importante, ya una consideración importante en axila, disminuyendo las complicaciones, y nos permite tomar la mejor decisión de la adyuvancia de acuerdo a la respuesta. Para empezar, a cáncer de mama HER2 positivo, les comentaba que T2 es una indicación categórica, digámoslo así, de neoadyuvancia, pero ¿qué pasa con el T1C? Tumores mayores de 1 centímetro, menores de 2 centímetros, ganglios negativos. ¿Pudieran ir estos pacientes a cirugía inicial? Sí, si pudiéramos desescalar incluso el tratamiento adyuvante en estas pacientes con T1C HER2 positivos. Tenemos 2 estudios, que es el APT y el ATEM, donde se da una quimioterapia sin antraciclina. El detalle de esto es que en el estudio APT, donde eran tumores pequeñitos que se llevaron a cirugía inicial, donde dimos únicamente taxano más anti-HER2, hubo un grupo de pacientes que, a pesar de que eran muy pequeñitos, tuvieron recurrencias tempranas. Eso nos llevó a preguntarnos qué tenían esas pacientes para que, a pesar de no tener ganglios y ser una enfermedad pequeña, tuvieran recurrencia. Por lo cual se están diseñando firmas que han escuchado quizás de forma más común, como el Oncotype para receptores hormonales positivos. Se están diseñando firmas como el HER2-Dx, que ya ha sido en el último año una revolución para la enfermedad HER2 positivo, porque lo que va a hacer el HER2-Dx es genómicamente decirnos qué pacientes son de alto riesgo de recurrencia y de bajo riesgo de recurrencia, a pesar de, por ejemplo, no tener ganglios y ser tumores pequeños. ¿De qué nos va a ayudar el HER2-Dx? Pues precisamente para ver qué pacientes pudieran tener un desescalamiento de la quimioterapia o pudieran no beneficiarse de dar tanta antraciclina o de llevar a un bloqueo, incluso algunos autores dicen en algún momento, con terapia endocrina sin quimioterapia en pacientes triple positivo. Entonces el HER2-Dx nos va a ayudar a caracterizar mejor a las pacientes con tumores pequeños HER2 que pudieran beneficiarse de desescalamiento o que más bien también nos pudieran decir: esta paciente es de alto riesgo, tienes que hacer algo más. Los esquemas de neoadyuvancia, para que ustedes los dominen en tratamiento HER2 positivo, van a ver que a veces damos antraciclinas y que a veces no damos antraciclinas. Lo que se tienen que aprender, y la respuesta más importante, es que por definición y por buena práctica y por estándar debe de haber un doble bloqueo anti-HER2. Antes solamente se daba trastuzumab, ahora agregamos el pertuzumab. Desde el estudio Trifaena se vio que las respuestas patológicas completas se incrementaban de 40 hasta 66%. Entonces, no es tan importante la decisión de si doy o no una antraciclina en la neoadyuvancia, pero sí es súper importante que dé el doble bloqueo. El esquema que más utilizamos aquí en el instituto, porque es más corto, porque puede ser más cómodo, porque evitamos la cardiotoxicidad de las antraciclinas, es el que han visto en la unidad funcional probablemente o han visto en las notas de las pacientes. Incluye un taxano, pieza fundamental para el tratamiento de cáncer de mama, incluye carboplatino, incluye trastuzumab y pertuzumab por 6 ciclos. ¿Qué tenemos que vigilar? Evidentemente es un esquema que puede tener importante toxicidad hematológica y también vigilamos la cardiotoxicidad. Recuerden, paciente con tratamiento anti-HER2 tiene que estar vigilado cada 3 meses con un estudio de imagen, preferentemente ecocardiograma. Si ustedes ven y presentan una unidad funcional de una paciente de inicio HER2, poner ecocardiograma es un estándar. Tenemos que vigilar la fracción de eyección del ventrículo izquierdo para evitar que haya complicaciones. ¿Por qué? Porque la cardiotoxicidad de los anti-HER2 es reversible. Entonces, si la identificamos, suspendemos el anti-HER2, regresa a la normalidad e incluso podemos continuar el tratamiento con las medidas necesarias. Mensaje de esta diapositiva: 2 mensajes. Importante en la neoadyuvancia: doble bloqueo anti-HER2, respuestas patológicas completas que se alcanzan en promedio con estos esquemas con doble anti-HER2, alrededor de 60-70%.
Estos números se los tienen que aprender de memoria porque es fundamental lo diferente que es de acuerdo al subtipo en la probabilidad de respuesta patológica completa. Porque si ustedes dicen que le quieren dar a una paciente con receptor hormonal positivo neoadyuvancia para alcanzar respuesta patológica completa, va a ser una respuesta incorrecta. ¿Por qué? Porque la respuesta patológica completa en estas pacientes receptor hormonal positivo es entre el 8 al 12%. Vean la diferencia a un HER2 que es el 66%, sumamente diferente. Entonces, no es una respuesta para receptor hormonal positivo estar buscando una respuesta patológica completa porque no es el porcentaje que queremos encontrar. No va a ser sumamente probable. Doble bloqueo, estos son un metaanálisis, si en algún momento les gusta HER2 y lo quieren leer, es muy bonito este metaanálisis, nos resume en el 2024 todo lo que se ha hecho de los esquemas de doble bloqueo. Estos esquemas nos dice qué probabilidad hay de tener respuesta patológica, nos dice que no necesitamos necesariamente usar la antraciclina y nos dice el tipo de efecto adverso que podemos encontrar desde la hematológica, desde la diarrea, desde disminución de la FEBI y desde efectos cardíacos crónicos. Entonces ya vimos cuál es el esquema, el principio sistémico doble bloqueo anti-HER2. ¿Qué pasa después de que damos neoadyuvancia en anti-HER2? ¿Qué pasa después de que la paciente va a cirugía? Dijimos, tenemos dos opciones, o tenemos una respuesta patológica completa o no hay respuesta patológica completa y tenemos enfermedad residual. Cuando hay respuesta patológica completa, vamos a completar 18 ciclos de trastuzumab para que no den de alta a las pacientes. Recuerden que aunque haya tenido una excelente respuesta, tenemos que completar 18 aplicaciones o un año de trastuzumab en esta paciente. Si hay un residual, tenemos un estándar, este se lo tienen que saber de memoria, se llama trastuzumab entamcina o TDM1. ¿Por qué? Porque este trastuzumab entamcina ha logrado demostrar supervivencia libre de enfermedad mucho mejor al darlo y supervivencia global. Una de las preguntas muy importantes que nos hacemos los oncólogos y que es controversial es, si ya le di neoadyuvancia, si ya tuvo respuesta completa, ¿por qué debería darle también pertuzumab en la adyuvancia? ¿No? ¿Para qué? Bueno, este es un estudio súper interesante, es un análisis retrospectivo de 2.188 pacientes donde tenían respuesta patológica completa y vieron que también había un grupo de pacientes que habían tenido menor supervivencia o mayor supervivencia global. Entonces vemos que los dos principales factores para tener recurrencia de la enfermedad, pese a haber hecho una respuesta patológica completa en HER2, fueron los ganglios positivos y el tamaño inicial T3 o T4. Esto es fundamental para el diseño del estudio Affinity. Ese es otro estudio que sí se deben de aprender el nombre, que sí es fundamental en HER2. El estudio Affinity nos dice si agregar pertuzumab en la adyuvancia da algún beneficio. Vemos que la mayoría de las pacientes, el 62%, tenía ganglios positivos y la mayoría tenían 2 centímetros o más en el tamaño inicial tumoral. De hecho, este estudio tuvo que tener una enmienda porque inicialmente no era la mayoría de las pacientes ganglios positivos, vieron que no estaba dando el mejor beneficio y vieron que más bien las pacientes ganglios positivos iban a ser probablemente las que se beneficiaban más. Y vemos la diferencia, es un estudio controversial porque vemos cuando son N0, pues las gráficas están prácticamente totalmente juntas, es decir, que esto nos da la idea de que agregar pertuzumab en pacientes N0 pues no tendría un gran beneficio en la adyuvancia. Sin embargo, si vemos que en N positivo hay aquí más o menos un 3% de diferencia, vemos en el análisis por subgrupo, que aquí una recomendación que les daría es los análisis por subgrupo no nos dan respuestas estadísticas, no están diseñados porque no son los objetivos primarios de los estudios, pero siempre vean los análisis por subgrupos para hacerse preguntas, porque eso es lo que nos da apertura a hacernos preguntas de por qué en este grupo pasó esto, por qué parece que este grupo no, para también tratar de hacer un análisis crítico de los artículos. Aquí vemos la actualización a 6 años, nuevamente nos confirma que en ganglios negativos no hay beneficio de agregar pertuzumab. Sin embargo, se mantienen separadas las curvas en ganglios positivos. Por esta gráfica
La NCCN, las guías europeas te dicen, considera agregar pertuzumab en la parte adyuvante en pacientes, ¿quién dijimos? N positivo. Si no tienen N positivo, en realidad no parece haber beneficio. Esto es lo que tienen que recordar del estudio Affinity Trial. Nosotros, en contexto de salud pública, digamos, lo de optimizar recursos, priorizamos fundamentalmente, como dijimos, que el pertuzumab se dé en la neoadyuvancia, como vimos que se da el mayor beneficio. El estudio Catering, este sí, no se les puede olvidar, más que el Affinity, el estudio Catering es el que nos dice por qué tenemos que dar TDM1 en el residual. Entonces dijeron, las pacientes se llevan a neoadyuvancia, se operan, queda enfermedad residual, les damos trastuzumab únicamente, dijimos 1 año o completar 18 ciclos, o les damos TDM1, que es un fármaco anticuerpo conjugado que tiene entancina más trastuzumab. Y entonces vean aquí la gráfica, sí es bastante importante la separación y nos da un beneficio absoluto en supervivencia libre de enfermedad invasiva de 13.7% a 7 años. Estos porcentajes, como lo van a ver en oncología, porcentajes con beneficios absolutos más del 5%, a veces es difícil en los contextos de quimioterapia observar. El INCAM participó en el estudio Catering Trial, de hecho hubo pacientes aquí que participaron. En la tabla de subgrupos, vemos que en la mayoría de los subgrupos, independientemente de la etapa clínica, el estatus del receptor hormonal, que había recibido en el contexto preoperatorio y el estado patológico ganglionar, hay beneficio. Se hizo un análisis secundario del estudio para supervivencia global, que de hecho se publicó, la actualización se publicó el año pasado, en diciembre, donde hay beneficio casi del 5% para supervivencia global. Hay una pregunta interesante que nos habíamos hecho y nos costó tiempo esperar a que publicaran esto, aunque ya lo habían mencionado los autores. ¿Qué pasa con las pacientes que son HER2 positivo? Lo llevamos a neoadyuvancia, se operan y en el residual te dicen, sí hay residual, pero es HER2 negativo. ¿Cómo las deberías de tratar? ¿Deberías de tratarlas como HER2 negativos o deberías de tratarlas como enfermedad HER2 positivo? Aquí hay un subanálisis que nos dice que independientemente que en el residual nos reporten que ya no está positivo el HER2, sí hay beneficio y las curvas están francamente separadas de dar el anti-HER2 y dar el TDM1. Esto es súper importante para recordarles en mama un concepto fundamental que se llama heterogeneidad del tumor, que hace que el cáncer de mama sea mucho más complejo de lo que nos imaginamos. ¿Por qué? Porque a veces en una misma paciente la biopsia del tumor inicial, de la metástasis puede ser diferente. A veces en el mismo tumor puede haber dos inmunistoquímicas diferentes. A veces ahorita tiene receptor hormonal positivo y en 2 meses, en 3 meses que le diste un tratamiento ya cambió. Entonces, la heterogeneidad del cáncer es espacial, es entre el primario y la metástasis, es de acuerdo a lo que damos, como un juego de ajedrez en que tú mueves una pieza, el tumor mueve otra y se modifica. ¿Cómo podemos ir analizando esto? No se trata de hacer miles de biopsias y estar buscando, pero sí se trata de estar observando con mucha atención el comportamiento de la enfermedad. Esta es una actualización que me pareció importante. Bueno, es un estudio que se publicó, se presentó en ESMO del 2024 en una sesión de casos de presentación orales, donde ellos se preguntaban si la supresión de la función ovárica era importante en las pacientes HER2 positivo. Cuando hablamos del doble bloqueo, esta no es una clase de terapia endocrina, sin embargo, me parece importante mencionárselo. Cuando hablamos de terapia de doble bloqueo para la adyuvancia en las pacientes con cáncer de mama, pensamos únicamente en las pacientes que tienen receptores hormonales positivos. Sin embargo, había mucha controversia respecto a las pacientes con HER2 positivo. ¿Qué tan importante es en las pacientes HER2 positivo también ir a bloquear de forma adecuada la vía del receptor hormonal positivo? Entonces, esto es un análisis que se hizo del estudio ERA. Más o menos eran 975 pacientes premenopáusicas, HER2 positivos, receptores hormonales positivos, y vieron que independientemente de dar el doble bloqueo, de dar el bloqueo HER2 adecuado, dar el doble bloqueo hormonal tenía un beneficio para las pacientes en supervivencia y en supervivencia libre de enfermedad.
Entonces, esto es muy interesante porque van a ver cuando vean terapia endocrina adyuvante, el estudio Sofantex en sus actualizaciones nos dice qué pacientes se benefician del doble bloqueo, por qué es importante dar el doble bloqueo, pero quedaban algunas dudas respecto a qué tan importante es el doble bloqueo en la enfermedad HER2, porque nos da tentación o nos daba tentación enfocarnos únicamente en, bueno, es HER2, el HER2 le va a dar el pronóstico. El HER2 es el que va a ser más importante para que recurra o para que se tenga supervivencia global. Sin embargo, es importante considerar que también la vía endocrina es fundamental darle un buen bloqueo. Eso fue de HER2. Vamos a ver ahora cáncer de mama triple negativo. Cambiemos ahora de subtipo. Características del cáncer de mama triple negativo fundamentales para justificar por qué el tratamiento es tan diferente al resto de los tumores del cáncer de mama. Bueno, 15 al 20% del cáncer de mama, heterogéneo, agresivo, tiene moléculas inflamatorias asociadas. En términos prácticos nos podemos aprender de memoria quizás que el cáncer de mama triple negativo es el que más se asocia a inmunidad, es el que más puede tener células asociadas y componentes inmunológicos. Y esto es fundamental recordarlo porque por eso el subtipo de cáncer de mama por excelencia, donde pensamos en inmunoterapia, es el cáncer de mama triple negativo. Vemos que hay muchos macrófagos asociados a tumor, linfocitos infiltrantes de tumor, que esto es súper interesante porque además pueden verlo. Cuando ustedes vean un reporte de patología de las pacientes que operaron, van a ver que en la biopsia inicial o en la respuesta en la cirugía, a veces, en la gran mayoría de las veces, patología para triple negativo ya nos está reportando el porcentaje de TILs. ¿Y por qué son importantes los TILs? Porque son pronósticos. A mayor TILs, mejor le puede ir a la paciente y eso ya está demostrado en estudios grandes de corte. Sabemos hasta el momento los TILs, en promedio más del 30%, algunos otros autores dicen 50%, pero TILs mayor del 30% nos da una idea de mejor pronóstico para las pacientes con cáncer de mama triple negativo. Citocinas y microRNA, súper importante porque nos van a ayudar a tomar la mejor forma las decisiones. Y tenemos subtipos de cáncer de mama triple negativos que no vamos a tenerlos por inmunohistoquímica, pero sí por medio genómico. ¿Y por qué son importantes los subtipos de lo que llamamos cáncer de mama triple negativo? Porque tienen diferentes drivers, porque tienen diferentes comportamientos, porque unos van a ser más agresivos que otros, porque unos van a tener mejor respuesta a inmunoterapia, porque unos se van a parecer a las pacientes con receptor hormonal positivo, porque unos van a responder mejor a terapias dirigidas a variantes patogénicas del BRCA. Entonces, estos son los 6 subtipos pues más caracterizados. Aquí vemos las diferencias, solo quisiera que recuerden que genómicamente, por vías de señalización, por mutaciones y por drivers, no son lo mismo todos los tipos de cáncer de mama triple negativo. Y aquí vemos un algoritmo bastante práctico y bastante sencillo de la doctora Tolani que presentó en ESMO 2024 y nos dice tratamiento del early, como vimos, triple negativo algoritmo. Vemos que etapas clínicas 2 y 3, no hay duda, es neoadyuvancia de entrada. ¿Qué pasa con las etapas clínicas 1? Tumores menores de 1.5 centímetros. En general, la recomendación es que vayan a cirugía inicial y tamaños tumorales de 1.5 a 2 centímetros. En general, los consensos y las recomendaciones también es ir a neoadyuvancia de forma inicial. Vamos a ver aquí que no nos dicen neoadyuvancia con inmunoterapia por el diseño del estudio. El diseño del estudio que usó inmunoterapia es a partir de pacientes, algunos incluidos T1C, en general T2 fue la mayoría de las pacientes que fueron incluidas en el estudio. Entonces, nuevamente, un estándar en triple negativo a partir de etapa clínica 2, a partir de un T2 fundamental, sin duda, tiene que ir a neoadyuvancia y ahorita vamos a ver por qué. Y aquí les dejo, esto es súper interesante, que vemos cómo es muy diferente en el mismo T1 que ustedes, como comentamos, en el TNM dominan. T1A, T1B, T1C no es lo mismo. Aquí vemos, esto es un análisis de corte retrospectiva donde se veía pacientes si les habían dado o no quimioterapia. Entonces vemos a las pacientes T1A, las curvas de haber dado o no haber recibido quimioterapia están francamente iguales.
En el T1B parecería que se quiere separar. El HR quizás quería apoyar, pero estrictamente la P no fue estadísticamente significativa. Pero ya pasando al T1C, vemos cómo las curvas se separan, cómo el HR y la P es significativa. Esto nos muestra la heterogeneidad del pronóstico del beneficio de la quimioterapia en pacientes que son T1A, T1B, T1C en un mismo T1. Y aquí viene súper interesante y ya están los estudios donde dicen TILS. ¿Qué pasa si tienes un paciente T1B con TILS más del 30%? Pues apoyaría quizás que necesita menos quimioterapia. ¿Qué pasa si tienes una paciente T1C que no tiene TILS? Pues probablemente se va a comportar de una forma más agresiva. Y aquí los autores nos dicen, entonces si yo veo estas gráficas, las pacientes con T1A categóricamente no deberían de recibir tratamiento sistémico. No lo sabemos. Aquí nos dicen que las pacientes muy jóvenes, en general menores de 35 años, que tienen un alto grado tumoral o que tienen enfermedad multifocal, pese a ser una enfermedad etapificada como un T1A, deberíamos considerar e individualizar dar quimioterapia o tratamiento sistémico. Esto es lo que les mostraba de que cáncer de mama no es una decisión categórica, es sumamente heterogénea y muy individualizable, por así decirlo, en la toma de decisiones. Aquí vemos entonces, ya vimos la neoadyuvancia un estándar y dijimos vamos a buscar respuesta patológica completa. Entonces quisiera preguntarle a la chica, ¿cómo se llama? ¿Cuál es la respuesta patológica completa en HER2? ¿No? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Taide, has estado toda la clase con tu celular. Te recomendaría poner muchísima atención. Estás aquí para aprender. Entonces, alguien de ustedes tres que me diga la respuesta patológica completa en HER2. ¿Mande? 8 a 10% dijimos que en las pacientes receptor hormonal positivo, que por ejemplo ahí no ibas a decir que buscas una super respuesta. En HER2, ¿algún R1 de aquí? No, ninguno. Lo repetí 4 veces. ¿Algún R2? Pertuzumab dijimos que si no lo agregamos 40 a 66%. De acuerdo. Entonces, ¿cuál es el número que se van a aprender en triple negativo? Respuesta patológica completa, cuando únicamente usábamos antraciclinas y taxanos, teníamos respuestas más o menos del 43. Si agregamos platino, podemos subir hasta el 58%. Entonces, ustedes cuando vean la unidad funcional, cuando le estén preparando, digan, a ver, es triple negativo, ¿qué le dio su oncólogo médico? ¿Le dio únicamente taxano o le agregó el carboplatino? Y si no le agregó el carboplatino, ¿por qué no se lo habrá agregado? ¿Tenía riesgo de toxicidad? ¿Por qué? Porque ahora ustedes saben que agregar platino aumenta hasta 10% la probabilidad de respuesta patológica completa. Y entonces viene la inmunoterapia con el estudio que vamos a revisar, porque es el estudio que más me interesaría que recuerden, porque es el único estudio estándar hasta este momento y que es la recomendación por la EMA y por la FDA y bueno, y por la COFEPRIS, donde agregar el pembrolizumab nos da una respuesta patológica completa del 66%. Nunca habíamos visto estos porcentajes tan altos en cáncer de mama triple negativo. Entonces, el estudio que autoriza dar el pembrolizumab a pacientes con triple negativos localmente avanzados o más bien enfermedad temprana early es el estudio Keynote 522. Y vemos que son pacientes adultos con cáncer de mama triple negativo que incluían, sí, un porcentaje desde T1C, por eso es que se considera por los expertos una recomendación fiable, específicamente cuando vemos la tabla por subgrupos, vemos que no nos especifican cuánto era T1C y cuánto era uno T1 y T2, pero vemos que el 74% de las pacientes estaban incluidas entre T1 y T2, siendo etapa clínica 2 75%, lo cual nos deja una importante misión que ya se está haciendo en oncología médica, que es ver cómo le va a nuestras pacientes, porque nuestras pacientes, como lo han visto en la práctica de todos los días, no se diagnostican la mayoría de las pacientes que vemos en etapas tan tempranas. Entonces, bueno, ya estamos viendo y se está empezando a buscar este análisis de la vida real, este análisis retrospectivo de cómo le va con el esquema Keynote 522 a nuestras pacientes que han recibido inmunoterapia. Entonces, estas pacientes se aleatorizaron a recibir la quimioterapia estándar, que se las vuelvo a repetir, antraciclina, taxano, platino. Antraciclina secuenciado con un taxano con platino versus
lo mismo agregando pembrolizumab. Estas pacientes recibían la quimioterapia completa, se llevaban a cirugía y veíamos la respuesta patológica. Aquí es muy interesante un tema de discusión que pudiera ser largo, que se ha propuesto y se propuso en San Galen hace unas semanas, porque aquí, independientemente de la respuesta completa o residual, se les da pembrolizumab a las pacientes hasta completar 9 ciclos más. Entonces, la pregunta de los expertos, la pregunta práctica es, si ya obtuve respuesta patológica completa, ¿realmente se beneficia a mi paciente de darle más pembrolizumab? Vamos a ver qué nos dicen las gráficas, porque pareciera que no. Entonces, medianas de edad, triple negativo, pacientes jóvenes, vemos 49 años. La mayoría de las pacientes tenían PDL1 positivo, que recordando el PDL1 es un biomarcador que tiene bastantes críticas y bastante heterogeneidad. Sin embargo, hasta el momento es lo más útil para la mayoría de la inmunoterapia que usamos en pulmón, en riñón, en vejiga, en mama, en colon también. Entonces vemos que casi la mitad de las pacientes tenían ganglios positivos, en la mitad. Y aquí vemos los resultados del estudio. En el 2020 se publica la autorización, bueno, se publica el primer análisis, por lo cual el medicamento se autoriza. Nuevamente, el número que se saben de memoria, con inmunoterapia alcanzamos hasta 64% de respuestas patológicas completas en triple negativo. En ESMO 2021 vemos la actualización para la supervivencia libre de enfermedad. Entonces ya nos dijeron, sí, aumenta la respuesta patológica completa, pero realmente tiene beneficio en disminuir la recurrencia, y vemos que fue positivo el análisis con curvas que se continúan separando de forma importante, lo cual nos da bastante esperanza en triple negativo. Vemos entonces respuesta a beneficio, supervivencia libre de enfermedad beneficio. Vemos y dijimos que los análisis por su grupo no nos dan respuestas estadísticas categóricas, pero nos abren la mente a hacernos preguntas. Y vemos que independientemente del estatus de PDL1 positivo, había beneficio en dar el tratamiento. Esto es importante porque no necesito pedir un PDL1 para decidir si darle inmunoterapia o no a mi paciente con cáncer de mama triple negativo. Y vemos aquí los efectos adversos. Evidentemente, la mayoría de los efectos adversos han sido reportados para la parte de la quimioterapia, todo lo hematológico, náusea y gastrointestinal, y también tenemos los efectos inmunomediados, que aquí parecía que los más frecuentes eran las reacciones infusionales, cosa que nosotros no hemos visto prácticamente aquí en el INCAN, probablemente una paciente. Sin embargo, la principal toxicidad inmunomediada ha sido la endocrinológica. Y sé que ustedes lo han visto porque se han diferido incluso cirugías, al menos yo he visto 2, por TSHs que vemos muy elevadas. Entonces, si algo quisiéramos ir ayudando a una paciente que pensamos va a recibir inmunoterapia en triple negativo, sería pedirle un perfil tiroideo basal y un cortisol. Eso es algo estándar. Tendremos que pedirle perfil tiroideo y cortisol, y debemos ir vigilando de acuerdo a las manifestaciones clínicas, o al menos cada 12 semanas estas cifras en las pacientes que están recibiendo inmunoterapia. La mayoría del hipotiroidismo que hacen las pacientes con inmunoterapia es asintomático. Sin embargo, no quiere decir que no lo debamos vigilar y tratar. Entonces, se hace un análisis exploratorio. Les comentaba, ¿realmente dar más pembrolizumab cuando hay una respuesta completa dará beneficio? Esto es un análisis exploratorio del estudio, y vemos que la gráfica verde es de pembro y la gráfica morada o rosa es de placebo. Y vemos cómo la supervivencia libre de enfermedad, cuando había respuesta patológica completa, no había ya diferencia en las pacientes que habían adquirido respuesta patológica completa. Esto apoyaría que quizás no se necesita dar más pembro cuando hay respuesta patológica completa, y para eso se está haciendo el estudio Optimize, es un estudio fase 3 que están haciendo los americanos, que también estamos esperando la autorización para participar aquí en el INCAN, porque en este estudio se va a ver si realmente le puedes omitir el pembro en la adyuvancia. ¿Y por qué sería importante? Cuestión económica y de cuestión de toxicidad. Vemos que en RCB1 pasa lo mismo, y vemos la triste y difícil historia del RCB2 y del RCB3. Vemos que este porcentaje es 26%. Vemos cómo
la mitad de las pacientes al menos que no alcanzan respuesta patológica completa van a tener una recurrencia dentro de los siguientes 36 meses después de la terapia inicial, después de la cirugía. Vemos cómo es el pronóstico tan diferente entre una respuesta patológica completa y entre un residual tan importante. Aquí vemos que en RCBD2, que nos deja muchas preguntas, en los dos hay menor supervivencia libre de enfermedad, pero aquí parecería que el pembro fue, bueno, la inmunoterapia fue muy importante porque vemos una separación de curva significativa, pero también vemos que en RCBD3 tenemos que hacer algo urgente y más agresivo, por así decirlo, en el sentido de que la mayoría de las pacientes van a recurrir en algún momento si tienen un residual. Vemos la actualización, esto se publicó, se presentó en septiembre en ESMO del año pasado. La actualización a supervivencia libre de enfermedades positiva y se presentó para ver el beneficio en supervivencia global, un objetivo secundario, y vemos que hay beneficio en supervivencia global para el estudio. Esto es súper valioso porque no nos quedamos únicamente en la respuesta patológica completa. El hecho de que un estudio nos diga que parece haber supervivencia global es súper benéfico porque ya vimos que también hay grupo de pacientes que tienen respuestas patológicas completas y no les va tan bien después. Vemos que también esto es un gran ejemplo de por qué buscamos respuesta patológica completa. Arriba, las curvas muy arriba son las que tenían respuesta patológica completa y vemos cómo van bajando de acuerdo al residual. Necesitamos biomarcadores para ver a quién le puede ir mejor con la neoadyuvancia. ¿Les vamos a dar neoadyuvancia? La respuesta es sí. La piedra angular de la neoadyuvancia es la quimioterapia también. ¿Le queremos dar el taxano con platino? Sí. ¿Le vamos a agregar inmunoterapia? Sí. La pregunta más fina sería, ¿todas las pacientes tendrían que recibir inmuno? ¿Todas se van a beneficiar? ¿O cuáles se van a beneficiar más? Si nos dijeran, solo un grupo de pacientes puede recibir inmuno, no todas, porque eso es una cuestión en países de tercer mundo, en países con difíciles accesos a tratamientos costosos, pues bueno, se están buscando biomarcadores para seleccionar a las que más se benefician con inmunoterapia y hay firmas que pueden predecir de acuerdo a genes asociados a inmuno y tenemos a los TILs. ¿Se acuerdan de los linfocitos asociados a tumor? Que hemos estado buscando que sean biomarcadores predictivos. No se ha logrado todavía, pero pronósticos dijimos que sí. Entonces, parecería hasta el momento que las pacientes con más TILs responden mejor a la inmunoterapia, lo cual tenemos que buscar más información porque hay información muy controversial ahí. Esto es un exploratorio de biomarcadores que se presentó en diciembre en San Antonio, donde tratan de hacer firmas o tratan de juntar genes asociados a linfocitos T o genes asociados a inflamación. Y vemos que en este estudio de la doctora Joyce, pues no logró encontrar nada. O sea, no logró encontrar un verdadero biomarcador predictivo para decir, estas pacientes van a responder súper bien a la inmunoterapia y estas no. De hecho, si se acuerdan los subtipos que dijimos que había de triple negativo, como inmunomediado, asociado a receptor de estrógenos, mesenquimal, tampoco logra ver que estrictamente un subtipo tuviera más beneficio de inmunoterapia. Ni siquiera el inmunomediado, que la lógica nos diría que sería el que mejor le iba a ir, no se logró. Entonces, ¿qué tenemos de reto? Biomarcación. Tratamiento posneoadyuvancia. ¿Qué le voy a dar después de que le di neoadyuvancia a la paciente triple negativo? Se operó. Entonces, ahora, ¿qué voy a hacer? ¿No? Primera pregunta, ¿tiene respuesta patológica completa o tiene un residual? Segunda pregunta, ¿tiene una variante patogénica en BRCA1 o BRCA2? ¿Alguien que me diga qué porcentaje de las pacientes mexicanas triple negativo tienen una variante patogénica? 30%. Entonces, ¿qué es mi pensamiento? Es el subtipo donde más tengo probabilidad de tener una variante patogénica de BRCA y se los pregunto para que vean la implicación que tiene a continuación. Y la tercera pregunta es, ¿recibió pembrolizumab? ¿Por qué? Aquí nos dice este algoritmo, el algoritmo de la ESMO, que si tuvo respuesta patológica completa y recibió pembro, pues tendríamos por el diseño del estudio y la recomendación actual que darle pembro en la adyuvancia. Ya dijimos que eso está por verse si se cambia. Hasta el momento esa es la respuesta. Si tenemos un residual, si tiene variante patogénica en BRCA1 o BRCA2, el estándar sería dar un inhibidor de PARP, que en este momento el autorizado es olaparib. Y ahorita vamos a ver por qué. Y si no tiene, pues tenemos un estándar que seguramente han visto en la toma de decisión de la unidad funcional,
que se llama capecitabine. El estudio de capecitabine es que si la paciente tuvo residual, le doy de 6 a 8 ciclos de tratamiento con capecitabine. Este es un estudio que puede tener bastantes críticas en el sentido de que es un estudio que se hizo únicamente en población asiática, que únicamente 32% de las pacientes eran triple negativo en el estudio y que ninguna paciente había recibido platino, como sabemos que es el estándar en la neoadyuvancia. Sin embargo, a pesar de estas críticas, a pesar de que era un estudio fase 2, se autorizó y la realidad es que la mayoría de los estudios retrospectivos o de cortes nos han dicho que las pacientes se benefician de recibir esta adyuvancia. Hay estudios que nos dicen que no, y principalmente para las pacientes RCBD2 y RCBD3. Ya vimos que necesitamos fármacos más activos en estas pacientes, que vimos que la gráfica cae muchísimo para supervivencia libre de enfermedad, pero hasta el momento lo que tenemos hoy es dar capecitabine adyuvante. Si la paciente tiene variante patogénica de BRCA1 o BRCA2, ¿qué le vamos a ofrecer? Olaparib, que es un inhibidor de PARP que va a aumentar la letalidad sintética cuando hay una variante patogénica en BRCA2. ¿Y qué beneficio tiene dar olaparib un año en pacientes con residual triple negativo? Vemos que tiene supervivencia libre de enfermedad con beneficio absoluto de hasta 8.8%. Es bastante el beneficio en cuestión de que no habíamos tenido ningún fármaco que pudiera ayudar en este contexto. De hecho, se está viendo que las curvas parecen querer separarse en la cuestión de supervivencia global. No se las puse porque no es un estándar decir que hasta el momento no está completo el análisis. ¿Qué toxicidad tiene el olaparib? Náusea y toxicidad hematológica. Ustedes lo van a ver muchísimo porque van a ver muchísimo ovario, van a ver que olaparib es un estándar en cáncer de ovario, van a ver que cuidamos mucho la anemia y un pequeño porcentaje de pacientes puede hacer síndromes mielodisplásicos. Necesitamos hacer evidencia en cáncer de mama porque únicamente en este contexto lo damos un año. Estaría interesante ver si estos riesgos de síndrome mielodisplásico pueden ser igualmente que lo que ha pasado y sucedido en ovario, que se da por periodos más prolongados. Herramientas futuros en triple negativo, ya dijimos que teníamos el HER2-DX en HER2, pues bueno, vienen firmas genómicas, se van a presentar al menos 3 más en ASCO en un mes, y vemos esta firma donde la presentaron en ESMO el doctor Martí, que es español, y trató de ver si podía diseñar una firma con genes asociados a inmunidad para predecir pronóstico y ser predictivo en triple negativo, y la validó en estudios de neoadyuvancia con regímenes desescalados sin antraciclinas. Entonces, estas firmas vienen, es algo que nos va a ayudar también a tomar decisiones. Les comenté que en triple negativo neoadyuvante el estándar entonces es antraciclina secuenciado a taxano platino, pero ya se están haciendo estudios fase 3 que pueden cambiar la práctica clínica en unos 6 años, donde algunas pacientes podrían beneficiarse de quitar la antraciclina. Quizás el mensaje que les daría hasta este momento es que sabemos que los dos fármacos más importantes para triple negativo es platino y es taxano más menos inmunoterapia. ¿Qué pasa con la neoadyuvancia en cáncer de mama receptor hormonal positivo? Lo dejé al final porque empieza a haber mucha controversia. Tendríamos que tener una clase muy específica en este contexto, pero ¿qué pacientes nos dice la NCCN y nos dicen los europeos que pudieran beneficiarse de quimio? Aquí lo vemos, este algoritmo es de hace 3 años, porque de hace 2 años no han hecho otro. Es inicios del 2023, del 2024 o finales del 23, no lo recuerdo en este momento, pero vemos que nos dicen, tu paciente es Lumina Light A o B. Bueno, ellos lo hacen pensando genómicamente, nosotros tenemos la útil herramienta de la inmunohistoquímica, sin embargo es una respuesta que no tendremos de forma categórica, y dicen, bueno, si es luminal hay, ¿es de bajo riesgo o de alto riesgo? Pues aquí la pregunta del millón es ¿qué es alto riesgo y qué es bajo riesgo? Ellos dicen que alto riesgo ya se podría considerar a partir de T2 o de tener un N1 positivo. Les puse este algoritmo porque no es así de sencillo, porque parecería una decisión lineal y categórica, pero nos tenemos que hacer bastantes preguntas para definir quimioterapia neoadyuvante en una paciente con receptor hormonal positivo. Premenopáusica o posmenopáusica, ¿queremos darle terapia endocrina neoadyuvante o le queremos dar quimio neoadyuvante? Porque ya sabemos que la terapia endocrina puede ser una excelente opción en pacientes posmenopáusicas.
y ya lo recomienda la NCCN en sus notas agregadas y dice, si tienes dudas en la mujer posmenopáusica, si se va a beneficiar más de terapia endocrina neoadyuvante o de quimio neoadyuvante, puede ser candidata a una firma genómica antes de la cirugía para que tomes la mejor decisión del tratamiento sistémico. Esto ya hay estudios que lo han verificado, hay estudios que se han apoyado del viejo y confiable CAI 67. Entonces, esta decisión es mucho más individualizada y se pone compleja respecto a uno de los beneficios que vimos de la terapia neoadyuvante, que es la posibilidad de que en las pacientes que tienen respuesta N1 y pasan a N0 clínica y por imagen, ahorrarles o evitarles la disección axilar completa, pues también se pone completo respecto a qué es lo que buscas. Creo que la respuesta más importante en pacientes receptores hormonales positivos sería con qué le voy a dar el tratamiento sistémico neoadyuvante y por qué lo estoy haciendo específicamente, qué estoy buscando. Dijimos, y ahorita lo respondieron por aquí, que no estoy buscando una respuesta patológica completa porque dijimos que es entre el 8 al 12% y eso es poquito. Esa no va a ser la respuesta, es una respuesta que no es incorrecta estrictamente, pero que no es la mejor porque es poquita y porque no es un subrogado tan importante como en los otros subtipos. Y vemos aquí pacientes inicialmente N positivo, clínicamente con N0 posterior a la neoadyuvancia. Hasta 45% de los pacientes de este estudio no tuvieron que tener una disección axilar completa, lo cual dijimos que nos puede ahorrar complicaciones. Y vemos que dividieron a las pacientes en pacientes que al obtener ese N0 después de la neoadyuvancia clínicamente, se llevaron a ganglio centinela o se llevaron a disección axilar completa y en todos los desenlaces no hubo diferencia en recurrencia local y recurrencia a distancia, lo cual apoya que nosotros y que estas recomendaciones empiecen a ser más que categóricas de acuerdo a no hacer una cirugía tan radical si tenemos respuesta. Y vienen cuestiones más interesantes también respecto a qué pasa con las pacientes que son receptores hormonales positivos categóricamente porque tienen más de 1% en porcentaje, pero tienen menos del 10%. Las tratamos realmente como una paciente luminal-like o receptor hormonal positivo, o la tratamos con una paciente que expresa tan pocos receptores hormonales que en realidad se va a comportar como una paciente con cáncer de mama triple negativo. Este es el estudio Keynote 756 que decidió agregar inmunoterapia a estas pacientes con receptores hormonales bajos. Y bueno, aquí les dejo para que lo recuerden, no se tienen que grabar este estudio de memoria, sino para ser más finos lo podríamos revisar. Sin embargo, les comparto en el consenso que sucedió hace 3 semanas en San Galen, el consenso de cáncer de mama temprano, que se hace cada 2 años. El panel se le hizo la pregunta de cómo tratarían a una paciente con receptor hormonal entre 1 y 10%. ¿La tratarían como una paciente luminal o como una paciente triple negativo? Y en la mayoría, si no me equivoco, 60 y tantos o 70% del panel votó por tratarla como una paciente triple negativo, incluso consideraron añadir la inmunoterapia. Esto es complejo, es interesante. Algunas preguntas pendientes, aquí se las voy a dejar. Triple negativo, ¿qué biomarcadores? ¿Qué subgrupo de pacientes podríamos dar un tratamiento menos agresivo? ¿Cuál será el tratamiento para las pacientes con RCBD3? Ya vienen los fármacos conjugados con inmunoterapia, vienen combos súper interesantes para tratar estas pacientes que vimos que el 70% va a recurrir. En HER2 positivo, HER2-Dx nos va a ayudar a desescalar o a escalar. ¿Cuáles pacientes se benefician de pertuzumab? Lo vimos bien limítrofe en la adyuvancia, no así en la neo. ¿Habrá biomarcadores útiles para predecir recurrencias al sistema nervioso? Creo que lo han visto y lo van a ver. Hay un grupo de pacientes que de pronto llegan con cefalea y tienen recurrencia en sistema nervioso central. ¿Qué podríamos hacer para predecir eso? Y en receptor hormonal positivo, las firmas genómicas se volverán un estándar preoperatoriamente. Digo, ya hay una recomendación en la NCCN de que se consideren. La inmunoterapia va a tener un papel más importante. Hasta este momento vimos que no es una recomendación estándar y desescalar los fármacos realmente solo tendría que ser en la adyuvancia o también en la neo. Y bueno, esta frase me gusta, alguien me la dijo alguna vez. Esto nos motiva a estudiar, nos motiva a estar aquí, ¿no? Que el paciente tenga la suerte de que sea su médico depende de una gran cantidad de factores y pues les agradezco la invitación.
Buenos días. Déjenme ver si está. Hola. Sí, sí, funciona. Ok, perfecto. Bueno, pues son temas, fue una plática muy completa. Muchísimas gracias, muy interesante. Primero que nada, pues empezar por saber si alguien del auditorio tiene alguna pregunta. Bueno, primero, muchas gracias por la clase. Creo que estuvo muy buena, muy resumido y pues ahora sí que para nosotros que de pronto no tenemos el contacto con todos los estudios basados en la oncología médica. Sí, tengo una duda. Me ha tocado o he tenido la experiencia a lo mejor en pacientes con receptores hormonales positivos y el T2 ahí como en el limbo, ¿no? Aquí una pregunta. Hay pacientes, yo recuerdo cuando asistí pues, a las unidades funcionales de mama en las cuales pues no son las mejores candidatas a cirugía y podemos utilizar podemos utilizar terapia endocrina neoadyuvante. Em, no me queda muy claro la evidencia de esto y cuánto tiempo es lo recomendable y si de todos modos en esta paciente tendríamos que solicitar como alguna biopsia. Creo que a veces es como mucho, pues, o sería tomar otra biopsia, pero no lo sé, entonces esa es mi pregunta. Gracias por la pregunta. Entonces, terapia endocrina neoadyuvante, cosas que recordar. Estándar y recomendado en pacientes posmenopáusicas. Si leemos las guías, la NCCN o la guía de los europeos, nos dicen pacientes frágiles, posmenopáusicas, que consideremos que pueden tener un alto riesgo de complicaciones. Estas son recomendaciones de hace 1 año y medio o de hace 2 años. Ya vemos que el paradigma está cambiando completamente. Ya hay estudios donde comparan el beneficio de la quimio neoadyuvante versus la terapia endocrina neoadyuvante y las respuestas patológicas alcanzadas en mama y en axila son bastante equiparables. Entonces, ¿quién sería un estándar? Pacientes posmenopáusicas que consideremos que pueden tener un estado frágil para la quimio y que pudiéramos considerar que se pudieran beneficiar de terapia endocrina neo por las características clínico-patológicas. ¿A qué me refiero con esto? A lo mejor nosotros vemos si parece más un luminal light o un luminal B light. Ya lo recomienda la NCCN y dice, si tienes dudas de acuerdo a cómo a qué se va a beneficiar más esta paciente, puedes hacerle una firma genómica alta. Esto ya se está poniendo en recomendación estricta en el sentido de que si le haces una firma genómica y te sale de alto riesgo, tú sabes que se va a beneficiar mucho más de la quimioterapia, como si se la fueras a dar después de la cirugía. Y si le haces una firma genómica y sale de súper bajo riesgo, pues sabes que la quimioterapia no le va a hacer nada, de hecho la vas a retrasar, iría mejor a una terapia endocrina. Esto lo están recomendando para pacientes posmenopáusicas N0, ST2, que tú dices, me queda mucha duda, ¿a quién podría beneficiarse más? Si no tenemos firma genómica, el KI67 a las 3 semanas de iniciar la terapia endocrina neo nos puede dar una pista importante de la respuesta biológica que va a tener esa paciente con la terapia endocrina neoadyuvante y el tiempo estándar o recomendado son 6 meses, en general de 4 a 6 meses. Doctora María, dando seguimiento a esa pregunta, seleccionando a nuestras pacientes, por ejemplo, para una hormonoterapia neoadyuvante, ¿a qué paciente le daríamos adjuvancia bioterapia después de haber recibido la hormonoterapia neoadyuvante? ¿Cuándo consideramos hacer terapia? Okay, si le di terapia endocrina neoadyuvante, la operé y tiene residual, consideraría dar terapia endocrina, quimioterapia adyuvante. Esperaríamos una respuesta patológica completa para seleccionar a la paciente que no va a recibir adjuvancia. Justamente sé el porcentaje tan bajito que vamos a tener. Consideraría ahí el PEPI score. Podemos calcular el PEPI score, que es una herramienta bastante útil. Dependería, por ejemplo, dónde fue el residual, si el residual fue en la mama o si el residual fue en la axila. A mí me costaría trabajo sin una firma genómica que me apoyara a tomar la decisión. Me costaría trabajo no darle quimioterapia a una paciente que tiene residual en la axila, por ejemplo.
Y si tienen la mama, podemos calcular el PEPI score, que nos tome en cuenta la disminución del Ki-67, el tamaño tumoral y los ganglios, para, pues sí sería una discusión individualizada. Si no le di al inicio, ¿por qué le di? ¿Por qué le quiero dar ahora? ¿No? Si era una paciente frágil y no le di, realmente creo que después de 6 meses y una cirugía va a estar óptima para dar, probablemente no. Si se la di porque consideraba que pudiera tener beneficio por las características clínico-patológicas, porque era posmenopáusica, porque incluso el Ki-67 si lo hice me disminuyó, y tuvo un residual en la axila y no tengo firma genómica, probablemente estaría muy tentada a darle quimioterapia a esa paciente. La segunda pregunta sería si le daría algo más desescalado, si no le daría antraciclina y le daría un esquema más, eh, o sea, sin la antraciclina. Creo que sería individualizar el PEPI, la razón por qué le di terapia endocrina neo, la clínica patológica, el residual en mama o en axila y si tengo acceso o no a una firma genómica o tubo. Sí, felicidades por la plática. Igual, pues, gracias. Una pregunta. Los pacientes que son triple negativos, habéis comentado. Y en el estudio que presentaste precisamente marcan que debe ser terminal. ¿Qué tan válido sería hacerlo somático? Es decir, en el bloque de paratina, si es posible, y en qué momento? ¿Al principio, en la primera biopsia, o después de haber dado la... Hasta el momento únicamente está la autorización o el estudio diseñado para germinal. Se están haciendo los de somático y los de HDR para metastásico principalmente. O sea, lo que están buscando ahorita es demostrar que hay beneficio del inhibidor de PARP, así como pasó en ovario con Paola. Están viendo buscarlo en el contexto metastásico, en deficiencia de recombinación homóloga y mutaciones somáticas. Hasta el momento que yo recuerde, para el contexto adyuvante, lo voy a buscar. Hasta el momento no recuerdo que se esté corriendo uno específicamente para el BRCA somático, que estaría bastante útil por los beneficios que vemos. Pero hasta este momento la recomendación es germinal. ¿Y de en qué momento? Es una gran pregunta. Lo que se ha recomendado, al menos en mama, es en la biopsia inicial, pero viene la complejidad de si en la metástasis, porque esta parte, creo que lo primero que tendría que pasar es que sea en la biopsia inicial, que se demuestre el beneficio que ya está prácticamente por publicarse, porque sí se ha visto beneficio en HDR y en somático, y faltaría también lo que viene de PALB2, porque en PALB2 también se está viendo un beneficio súper importante del inhibidor PARP. Tengo una pregunta que me parece importante aclarar para los estudiantes. Al inicio de la plática con los docentes pesados, fue muy clara la indicación de que la infancia también del turno C, pero ¿qué hay del turno B? Los tumores que sabemos que van a recibir el enfoque de terapia sistémica, ¿por qué no darles la infancia? ¿Por qué operarla? ¿Cuál es el punto de vista del equipo? Desde el punto de vista sistémico y justo por lo que les comentaba que la firma HER2Dx nos va a ayudar en algún momento, que pasa lo mismo con el Oncotype, con el Mapfrin, ¿no? El T1A, T1B, T1C, como vemos, son heterogéneos. T1B y T1C nos dice que va a haber un grupo de pacientes que se benefician de recibir tratamiento sistémico. La pregunta más fina para el oncólogo médico sería ¿qué tanto? ¿No? ¿Le das antraciclina? ¿No le das antraciclina? ¿Le das un bloqueo HER2 o le das doble bloqueo HER2? ¿Se lo das antes o se lo das después? Aquí vienen porcentajes, ¿no? Clásicas preguntas de ¿qué porcentaje de actividad en axila espera si tiene un T1C? Pues esto incluso en los estudios de corte es súper controversial porque te lo pueden manejar desde el 10% hasta lugares donde se había clasificado como N0 y cuando lo operan hay un hasta 20%, ¿no? O sea, esto depende de dónde se haga, incluso el país y el contexto. Entonces, creo que la pregunta ahí sería, ¿qué busco si lo doy antes o lo doy después, ¿no? Porque está el desescalamiento. Está el hecho de que únicamente le puedes dar taxano trastuzumab si llevas a este paciente T1C a una cirugía inicial, le desescalas todo el tratamiento sistémico. Pero tenemos que ser finos y para eso viene la firma, porque hubo un grupo de pacientes que se les desescaló porque eran chiquitos y tuvieron porcentajes importantes de recurrencia. Entonces creo que genómicamente nos va a ayudar a decidir quiénes son las ideales para desescalar
en la adyuvancia, que para mí sería uno de los principales objetivos de no llevar a la adyuvancia a una paciente con T1C, ¿no? Por ejemplo, que le puedo ahorrar algo, por decirlo así, de quimio en la adyuvancia o de darle el doble bloqueo incluso, pero creo que genómicamente va a ser la respuesta más fina. Entonces, no olvidar que para el resto es un estándar y ese mensaje lo tienen que llevar fuera de aquí porque vemos retrasos de tratamiento y progresiones. Que bueno, al diario no tenemos. Clínico-patológicas, clínicas y considerar también dónde estemos, ¿no? La paciente tiene posibilidad de recibir la NEO. Esa es una cuestión compleja de salud pública de la vida real, ¿no? Esta paciente que está en el IMSS de Tuxtla Gutiérrez, ¿realmente va a recibir la NEO? Tiene un T1C, ¿va a recibir la NEO? ¿La va a recibir como debe ser? ¿Hay anti-HER2? ¿O se debería operar en lo que se gana tiempo para eso? Es una cuestión que estoy poniendo demasiados conceptos que quizás pueda confundirlos, pero es la realidad, ¿no? Esa es la realidad de la complejidad también de nuestros contextos. Para términos de guías, T1C, y lo van a ver, dice individualizar, considerar, ¿no? No nos dice un categórico, creo que la mayoría que hacemos ¿no? es bien variable la toma de decisión, pero la mayoría probablemente lo lleve a neo y triple negativo de igual forma, pero tampoco es que va a ser una respuesta totalmente incorrecta que vaya a una cirugía de inicio. No va a ser algo incorrecto, principalmente si el equipo multidisciplinario está de acuerdo. Si el equipo dice lo vamos a hacer para esto, para luego hacer esto. Porque eso sería fundamental recalcar de lo que. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, pues muchísimas gracias, doctora Maliachi.